les presento el tema que les había prometido. Este tema pretende dar un equilibrio adecuado entre la psicología y la espiritualidad. Pretende dar una respuesta a un mal de nuestro tiempo y todos necesitamos de esta enseñanza, evitando caer tanto en un psicologismo que ignora el pecado y la gracia, como en un espiritualismo que prescinde de los factores relacionantes en la mente y la afectividad humana. Darnos cuenta de nuestros sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar es uno de los cimientos de nuestro bienestar emocional. La toma de conciencia de las emociones constituye una habilidad emocional fundamental sobre la que se asienta el autocontrol de las emociones. Ser conscientes de nosotros mismos significa hacer conciencia de nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de esos estados de ánimo. Tomar conciencia de un estado de ánimo negativo es el primer paso para cambiarlo. El paso siguiente es desarrollar la capacidad de afrontar los contratiempos emocionales que nos deparan las situaciones de nuestra vida y desarrollar el dominio de nosotros mismos, lo que en cristiano se llama la virtud de la templanza. Poder desactivar las emociones angustiosas constituye la clave de nuestro bienestar emocional. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto a qué va? Justamente a que son muchas las consultas que las personas hacen y todos comienzan diciendo, Padre, me siento mal. Me siento mal por esto que me pasó. Y ahí hay un error, al menos de interpretación, que me gustaría así colectivamente poder explicar. Como les decía, todos necesitamos aprender de este aporte. Los extremos, las emociones desmesuradas, intensas o que se prolongan más de lo necesario, van socavando nuestra estabilidad emocional. Esos altos y bajos emocionales nos terminan desgastando interiormente. El arte de calmarse a uno mismo constituye una habilidad vital fundamental. Es uno de los recursos psicológicos más importantes. Me gustaría que visualicen un pequeño esquema con el que vamos a trabajar ahora. Hay un acontecimiento que se llama en psicología acontecimiento activador. Luego de ese acontecimiento viene un pensamiento o creencia mía sobre eso que ha pasado. Luego viene una consecuencia emocional sobre esa creencia. Luego se propone hacer un debate sobre eso. Después vienen efectos psicológicos y la respuesta racional. Eso lo dicen los que saben, lo estudian y lo marcan de esa manera. Ya lo vamos a aterrizar un poquito a nuestra realidad para que veamos lo práctico y lo útil que nos puede ser para analizar nuestras conductas, nuestros estados de ánimo y saber hacer un trabajo de psicoeducación, se llama, cambiar la psiquis, no que la psiquis me mande a mí según lo que yo sienta, sino que yo trabaje sobre mi psiquis y la cambie, cambiando también así mi estado de ánimo y mi comportamiento. El acontecimiento activador es el hecho que nos ocurre o propiciamos nosotros mismos que nos ocurra y que puede provenir de adentro o de afuera. Es un hecho, algo que sucede. Después de eso viene el pensamiento o creencia sobre ese hecho. Las creencias o cogniciones, el conocimiento que yo tengo sobre eso que ha pasado, son lo que pensamos
o las ideas que nos hacemos acerca de ese acontecimiento activador. Son pensamientos automáticos. Se nos cruzan por la mente como un rayo, sin que seamos suficientemente conscientes de ello. Por eso, muchas veces, tendemos a considerar que los hechos nos hacen sentir. Y en realidad lo que nos hace sentir es la creencia que nosotros ponemos sobre los hechos. No los hechos en sí son los que nos hacen sentir de tal o de cual manera, sino el pensamiento o la creencia sobre ese hecho. ¿Qué característica tienen estos pensamientos automáticos? Anteceden al disparo de las emociones. Fíjense, esos pensamientos relámpagos son antes que sintamos incluso. Se presentan antes de que nos aparezcan esos sentimientos desagradables sobre hechos concretos que hemos vivido. Tienen forma visual o verbal, pueden ser imágenes o pueden ser palabras. Son específicos y discretos, con un estilo telegráfico, frases cortas pero concisas y con un mensaje concreto. No son resultados de razonamientos ni de reflexiones, sino que ocurren por reflejo. Son relativamente autónomos. Aparecen como razonables, pero en realidad son irracionales, porque no trabaja el intelecto para que ello suceda. Son flashes, son relámpagos. En el momento en que los experimentamos, los pensamientos automáticos son altamente creíbles para nosotros y no dudamos de ellos. Por eso decimos que sentimos esta emoción, la sentimos y nadie nos puede negar de que lo estemos sintiendo. Por eso nos convencen. Las creencias, estas que nosotros elaboramos y que vienen a la mente en forma automática, tipo flash, creencias sobre hechos, pueden ser racionales o irracionales. Las racionales nos ayudan a sentirnos bien y conformes con nosotros mismos, aunque sean emociones de pérdida, de tristeza, cuando se elabora racionalmente nos sirven y las dominamos y hasta podemos sentirnos bien porque somos los que manejamos la situación. Las creencias irracionales, por el contrario, suelen ser poco lógicas, no basadas en las evidencias y de tendencias extremistas, exageradas o excesivamente exigentes para nosotros mismos o para con los demás, lo que nos puede provocar tantos sentimientos inapropiados como, por ejemplo, la depresión, la excesiva culpabilidad, la ansiedad, etcétera, como conductas autodestructivas, por ejemplo, adicciones, violencias, compulsiones en las comidas, por exceso o por defecto, anorexia, bulimia, etcétera. Consecuencias estas emocionales conductuales, o sea, la emoción me lleva a actuar, es el otro paso. Son las respuestas que damos a los acontecimientos activadores. El cambio emocional y conductual se produce cuando cambio mi forma de pensar o cómo interpreto el acontecimiento. Un ejemplito, el hecho que ha sucedido y que yo erróneamente pienso que es el que me hace sentir así, ese hecho yo no lo puedo cambiar nunca más. Eso ya fue. Lo que sí puedo cambiar y psicoeducarme a mí mismo mediante este ejercicio es la creencia sobre ese hecho. El pensamiento sobre ese hecho, que incluso puede ser diferente, aunque sea el mismo hecho, en distintas personas. O sea, ante un hecho
personas piensan de una manera y otras piensan de otra manera. Acá vamos a un ejemplo bien concreto. Como hecho activador dice, mi novia me ha dejado por otro. Este es el hecho. El pensamiento o creencia que viene después de ese hecho, escuchen cómo suena. No puedo estar sin ella. Soy un perdedor, un fracasado. Ella me ha dejado. Esto que me pasa es terrible. Nunca me voy a sobreponer. Nunca voy a encontrar a nadie que me quiera igual. Fíjense las creencias sobre el hecho. Consecuencia emocional, conductual, me siento triste, me siento furioso, me siento indigno, no como, no duermo, bebo demasiado, falto al trabajo. La conducta sobre la creencia. ¿Qué es lo que se propone? Debatir estas creencias, no cambiar los hechos. ¿Se dan cuenta? Porque la novia ya lo dejó. Entonces lo que se propone es no querer cambiar lo que ya ha sido, sino cambiar mediante la psicoeducación de pensamientos racionales mi creencia sobre ese hecho. ¿Cómo se hace esto? Debatiendo la creencia, desafiando la creencia, ponerla en tela de juicio a la creencia. El debate lo realizo para superar problemas creados a raíz de la interpretación irracional de los acontecimientos activadores que me ha llevado a conductas y emociones inapropiadas y autodestructivas. Para poder debatir las creencias irracionales, primero tengo que llegar a ser consciente de mis creencias irracionales. Y como antes decíamos que son tipos flashes, que muchas veces no se detectan, es muy difícil ponerle nombre a mi creencia. Por eso se aconseja, ante un sentimiento que yo tengo y que nadie me puede discutir que lo tengo, preguntarse inmediatamente, ¿este sentimiento me ha venido por una creencia? ¿Cuál ha sido? ¿Qué acabo de pensar? Rebobinar. ¿Qué acabo de pensar? Y cuesta mucho hacerlo. Porque las creencias son mandatos que hemos recibido en la formación, en la educación, y son espontáneos, no son racionales, y por lo tanto es difícil encontrarlos de nuevo. Acaba de suceder, acaba de pasarte por la cabeza algo que te hace sentir mal. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo podés escribir? De eso se trata. Entonces, encontrarlo. La primera cosa para cambiar un pensamiento es encontrarlo. Cuando me surge un sentimiento inapropiado o me comporto de un modo incongruente con mis intenciones, entonces es conveniente hacer este ejercicio. ¿Y cómo se hace? Puedo preguntarme, ¿dónde está la evidencia que dice que esto va a ser así? Piensen en cualquier ejemplo, si quieren en el del me dejó mi novia, que es el ejemplo que da aquí. A ver, ¿dónde está escrito o dónde está la ley que dice que nunca nadie, que jamás? Y esto es muy práctico porque nosotros le creemos mucho más a los noticieros que a la palabra de Dios, por ejemplo. Y nosotros le creemos mucho a nuestros pensamientos irracionales. Es irracional porque no está basado en la realidad. Vos no sos dueño del tiempo, por lo tanto, vos no podés decir, nunca nadie... No, para. Ahí, séntate aquí al frente. ¿Dónde dice? Vos tenés que decirle eso a tu pensamiento. ¿Dónde dice que nunca nadie más te va a querer igual? ¿A dónde está escrito? A ver, demostrámelo. Entonces el pensamiento, que es inteligente, empieza a decir, esto que estoy mandando como información no le sirve a mi dueño. Y empieza a cambiar el pensamiento.
Cuando el pensamiento cambia, cuando se logra cambiar este pensamiento, hay toda una reactivación cognitiva que se llama, una reactivación del conocimiento, que incluso produce alteraciones positivas químicas en el organismo y que me cortan, por ejemplo, una taquicardia, unas manos transpiradas, una sensación de ahogo, de asfixia, lo que sea, un ataque de pánico, todo cambiando el pensamiento, haciéndolo racional, todo mi organismo, mi mente, esa que me ayudó antes a ponerme mal, me ayuda ahora a ponerme bien y equilibra todo mi organismo, porque nosotros somos una unidad, cuerpo, mente y espíritu, todo junto. Por lo tanto, que me deje mi novia altera todo mi ser y puedo llegar hasta enfermarme. Entonces, ¿qué voy a elegir? ¿Enfermarme y morirme? ¿O incluso autodestruirme? ¿O psicoeducarme, cambiar mi pensamiento a través de la racionalización de mi creencia y cambiar mi forma de pensar, aunque no pueda cambiar el hecho que ha sucedido? ¿Se entiende? Por la cara que tienen, creo que sí entiende. Espero que lo que están escuchando también. Entonces, la práctica está en esto, y lo fundamental del tema, sentarse frente a tu creencia y cuestionarla. No creértela así como ya te la han dicho, porque esa creencia, como te decía antes, responde a un montón de patrones que nosotros no somos conscientes. Formación, historia de la familia, la televisión, montones de cosas. Son flashes que te vienen y que vos te lo crees. No tenés por qué creértelo. Vos sos dueño de creer lo que vos quieras, no lo que te venga así irracionalmente. Para eso somos hombres, humanos. Entonces, utilicen todo tipo de preguntas para que puedan cambiar esa creencia de irracional en racional. Y ustedes mismos se van a reír de ustedes mismos cuando eso vaya sucediendo y van a decir, sí, la verdad, qué tonto, ¿no? Y eso es buenísimo, que te des cuenta que sos tonto, porque significa que estás siendo consciente. Antes, cuando te creías pícaro, eras un inconsciente y te ibas derecho a la tumba. Efectos psicológicos positivos, respuestas racionales. Al haber debatido esas creencias irracionales, se produce una reestructuración cognitiva o cambio de creencia hacia un pensamiento más racional. Los nuevos efectos emocionales y conductuales serán menos autodestructivos, nos ayudarán más en nuestros intereses y nos harán sentirnos mejor con nosotros mismos. Así logramos evitar estar en un círculo vicioso de problemas que crean nuevos problemas, como es el caso de una depresión severa o en dificultades de adaptación al sentir fuerte ansiedad ante situaciones sociales, muchas veces influenciadas por los medios de comunicación, crean ansiedad y te mandan a hacer cosas que a vos te destruyen. Más sobre los pensamientos. La piedra angular del cambio cognitivo son los pensamientos automáticos, un tipo de ideas que las personas tenemos involuntariamente en muchas situaciones de nuestra vida. Justamente estos pensamientos se llaman automáticos porque no hacemos ningún esfuerzo para que se presenten, simplemente ellos aparecen. En el trajín cotidiano, que lamentablemente cada vez es más intenso, muchas veces actuamos por hábito y automáticamente. Por eso, nuestros pensamientos automáticos pueden pasar inadvertidos para nosotros. Lo que es muy difícil que podamos pasar por alto son nuestras emociones. Por algo decimos sentimos, es decir, que las emociones se sienten. Entonces, si queremos identificar nuestros pensamientos automáticos, nuestros sentimientos nos ayudan como guía. Cada vez que tengamos algún sentimiento negativo, como ansiedad, miedo, tristeza, enojo, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que acabo de pensar? ¿Cuál es la idea que se me acaba de cruzar por la mente?
Si estoy sintiendo algún efecto negativo, eso significa que hace un instante tuve un pensamiento automático. Una vez que logré encontrarlo, lo mejor es anotarlo, porque estos pensamientos se olvidan rápidamente. Nuestras reacciones emocionales son muchas veces exageradas con respecto a las situaciones que se nos presentan. Por lo tanto, hay que someterlas a prueba, al debate. Los pensamientos automáticos se asientan en mandatos, creencias, supuestos básicos, reglas de vida muy poco conocidas por nosotros mismos, pero sobre las cuales las personas armamos nuestra interpretación del mundo y damos sentido a nuestra existencia cotidiana. Ahora les voy a nombrar algunas frases para que se identifiquen, porque puede suceder que alguno esté pensando, esto no es para mí, y van a ver que todos tenemos en nuestro lenguaje palabras que nos revelan pensamientos irracionales, con los cuales nos movemos, nos hacen sentir mal y actuamos mal. Por ejemplo, distorsiones cognitivas, distorsiones del conocimiento. Hay una que se llama abstracción selectiva. No es importante el nombre, pero para que lo tengan en cuenta. Valorar una situación global de manera negativa por determinados hechos particulares, como si toda la situación fuera solo ese hecho. La palabra clave, y vos fíjate si la tenés en tu lenguaje, no soporto qué, no aguanto qué, o esta situación o esta persona es insoportable. Eso es abstracción selectiva. Pensamiento polarizado, clasificar las cosas en términos extremos u opuestos, valorar las cosas de manera extrema, bueno frente a malo, útil frente a inútil, correcto frente a incorrecto, no saber que las personas tenemos también los términos medios en todo esto. La otra característica es la sobregeneralización, sacar conclusiones generales de hechos particulares. Fíjate si en tu lenguaje está la palabra todo, nadie, nunca, siempre, todos, ninguno, generalizaciones que nos hacen sentir mal. Porque si todo es así, si siempre va a ser así, si nunca va a ser de otra manera, es como que uno se encierra en esa distorsión cognitiva y está preso de eso. La visión catastrofista, ya se imaginan cuál puede ser, ponerse en la posibilidad de que ocurrirá lo peor. Si sucede tal cosa, ¿cuál es la tal cosa? La peor. Pero ¿y si sucediera la otra? ¿O si sucediera la mejor? El catastrofista. La otra es la personalización, tendencia a relacionar lo que sucede a nuestro alrededor como referido a nosotros, lo que a veces también nos hace comportarnos con otros de la misma manera. Típico de la persona que dice, esto que ha dicho la fulana lo dice por mí. O por ejemplo, yo soy más que tal cosa. Si nadie te ha dicho que esto es para vos. Yo soy más que o menos que. O soy así o no soy así. Es tal como fulano. Esto pasa mucho en las homilías, ¿eh? Yo hablo y después las personas me dicen, padre, usted lo ha dicho por mí, ¿no? Bueno, falacia de control, otra distorsión cognitiva, falacia de control. Creer de manera extrema que uno tiene todo el control y toda la responsabilidad de las cosas o bienes con que los rodea. Y las expresiones típicas son, no puedo hacer nada por esto. Yo soy responsable de todo lo que ocurre en mi casa, en mi trabajo, en mi grupo. Yo soy responsable, echarse toda la culpa. O por ejemplo la falacia de justicia, creer que todo lo que ocurre debe suceder de determinada manera y que si no es así, es injusto. Típico cuando se escucha decir, no hay derecho a, o es injusto que. Falacia de cambio, creer que un problema con otra persona o circunstancia
No podemos hacer nada a menos que cambie esa persona o esa circunstancia. Pensar, por ejemplo, si tal cosa cambiara en mi vida, entonces yo sí sería feliz. Pero tiene que cambiar la cosa. O si tal persona no fuera como es, entonces yo sí estaría feliz. Pero tiene que cambiar la otra persona. Falacia de cambio. No cambia ni la persona ni las cosas. Cambias tú. Cambias tu pensamiento sobre la persona y sobre las cosas. Etiquetas globales. Ver a los demás o a nosotros mismos con criterios generales de ser de una determinada manera, ignorando otros aspectos. Soy un, es un, son unos, cada uno ponga el adjetivo que más le guste. La culpabilidad. Echarnos toda la responsabilidad de las acciones viéndonos como personas viles o indignas, o bien haciendo lo mismo con otros. Por mi culpa, por la culpa del fulano, esa fue la culpa de mi mamá, la culpa de mi esposo, culpa del gobierno. Falacia cognitiva. Eso no se puede cambiar. El pensamiento sobre eso, la creencia sobre eso sí se puede cambiar. Deberías mantener reglas rígidas sobre cómo tienen que suceder las cosas de manera exigente. Eso pensamos, un mandato. Deberías. Típico de nuestro lenguaje cuando nosotros usamos siempre la palabra debo hacer esto, no debo hacer aquello, tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, debe hacer esto fulano o no debería fulana de tal decirme lo que me ha dicho. Tener razón, no considerar que cada persona tiene un punto de vista distinto y tratar de luchar por imponer el propio criterio. Falacia. Yo tengo razón, sé que estoy en lo cierto, voy a luchar hasta que me den la razón. Eso ni en el plano personal ni en el plano social. Cada persona tiene el derecho a pensar y hacer como puede, o como quiere o elige. Pero si vos te constituís en el Robin Hood de la justicia, te destruís. No podés cambiar eso. Falacia de recompensa divina incluso, fíjense. El día de mañana esto va a cambiar, típico de las chicas de parroquias, de grupos apostólicos, que se ponen de novio con el desconocido de turno. Pero yo lo voy a cambiar, padre. Típico. Después viene cambiada ella. O si no dice, bueno, me tocó esto, el día de mañana tendré mi recompensa. Falacia de recompensa divina. Hasta Dios lo hacemos decir cosas que no corresponden. Si está la mamá y el papá que te está diciendo que no te metas con ese. ¿Ven? Si sabemos manejar los acontecimientos de la vida y vemos los signos, en los signos, los que te aman te están diciendo que vas a esperar después la recompensa divina cargando esta cruz toda la vida. Y eso pasa. Y por último, el razonamiento emocional. Considerar que si uno se siente de un modo determinado, entonces es verdad que tiene que haber motivo real para sentirse así. Y aunque no lo haya, se lo busca. La persona que se autoflagela constantemente y aunque no tenga motivo, se lo busca para justificar el daño que se quiere producir, por ejemplo, por sentirse culpable y no pedir perdón. Tan simple como eso. Y por último, un pantallacito sobre el estrés, que también es de mucha consulta al sacerdote, aunque nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras. Pero bueno, es más barato, estamos de paso y ahí la gente llega. Así que yo por eso aprovecho para decirlo para todos. Por eso fundamento que yo les digo, no vengan a hablar conmigo, vengan a rezar conmigo. Porque yo soy cura, no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Pero esto sirve, porque nuestra psicología la tenemos que aprender a manejar. El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida, nuestro entorno, en constante cambio, nos exige constantemente adaptarnos. Por tanto, cierta cantidad de estrés o de activación ante la vida es necesaria.
Tendemos a creer erróneamente, y presten atención a esto, que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros. Uno escucha la bulla de los autos y dice, uy, el estrés, como si fuera que el estrés está allá afuera, ¿no? Cuando en realidad es un proceso de interacción entre el acontecimiento del entorno y nuestras respuestas cognitivas, ¿ve? Ahora ya son capaces de entender eso, emocionales y físicas. Es una relación entre el hecho que está afuera y mi respuesta cognitiva, emocional y física. Lo que está en el medio es el estrés. Yo quizás no puedo cambiar el hecho activador externo, la convulsión social, la caída del capitalismo, llámenle como sea, quizás no lo puedo cambiar. Pero sí mi apreciación, mi respuesta emocional, psicológica y racional frente a eso. Cuando la respuesta de estrés se prolonga e intensifica en el tiempo, nuestra salud, nuestro desempeño académico, profesional o incluso nuestras relaciones interpersonales se pueden ver afectadas. La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuándo aumentan nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. Los acontecimientos, los pensamientos que se tienen sobre ellos y la activación, escuchen la palabra científica, psiconeurobiológica, dice, son los componentes del síndrome del estrés. Forma de interpretar el símbolo del estrés: el estímulo ambiental, el pensamiento negativo, la activación fisiológica y la emoción displacentera. Basta con que se escuche el rugir de un león acá y en el acto nuestra mente va a decir, cuidado, adrenalina al cuerpo, defenderse, susto, emoción. Hay gente que va a empezar con taquicardia, más de uno va a salir corriendo y resulta que va a aparecer un chiquito con un grabador, el rugido del león. Claro, no era para tanto. Pero ¿qué sucede? Que tu organismo ya lo captó. Tu organismo psicológico, espiritual y físico, biológico, ya tiene toda la negatividad de eso. Se me ocurre un ejemplo. Las películas que eligen para masoquearse la vida. Las películas de terror o de violencia, ¿qué creen que producen en ustedes? Lo que muestran es una contaminación a la salud del alma y del cuerpo. Lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen, el corazón lo siente. Si te estás poniendo frente a una pantalla que te hace vivir emociones, ¿eso cómo crees que queda en tu cuerpo? Y ante el nivel de vida que tenemos y que no tenemos ni cómo descargarlos, ahí vienen las enfermedades. Entonces vos fíjate si una enfermedad tuya no podría ser incluso considerada hasta un pecado. Porque es producto, por ejemplo, de no saber usar qué películas tenés que ver. Un mal manejo de tu libertad te enferma. ¿A cuántas personas mayores yo le he dado como penitencia, ya se los he comentado más de una vez, no vea el noticiero? Penitencia, porque le hace daño. ¿Se dan cuenta? Y después tiene que tomar remedio para dormirse. Pero si acaba de ver una catástrofe en la televisión, ¿cómo no va a tener que tomar remedio para dormirse? ¿Ven? Y después vienen al padre y dicen, padre, me siento mal. Y uno tiene que ser brujo de la tribu, tiene que empezar a hurgar a ver por qué se siente mal, la doña, o el don, o el doñito. ¿Me entiende? Pero por aquí pasan un montón de cosas. Muy poca gente me viene a ver a mí porque tiene problemas de fe o porque quiere crecer en el nivel de la vida de oración. Me vienen a ver por los problemas que van a ver a psicólogos y psiquiatras. Por eso he dado este tema. ¿Y saben qué? No es mi tema. Yo soy cura. Tengo que atender los temas espirituales de ustedes. Donde haya una naturaleza más o menos equilibrada,
A veces viene la esposa de la cuñada del compadre que trabaja con la prima, porque a ella se le ocurrió que tiene que hablar con el padre Miguel. Entonces la traen a la persona contaminadas de anfetaminas, llenas de remedio, para que un cura le hable de algo que nunca escuchó. ¡Ridículo! Metiche, no es así como se cura. Una persona que nunca escuchó hablar de Dios y la traen saturada de remedio para que el cura le haga algo. No sé qué quieren, que le eche humo, que le eche agua. O sea, sos el producto de toda tu historia de vida y de cómo la estás manejando. ¿Cómo querés sentirte? Como elegís vivir. Vos te sentís como elegís vivir. Yo también. Entonces, si te sentís mal, sos responsable de eso. Y antes hablábamos, quiero terminar, porque encima me voy a quedar sin voz, y después viene la adoración. Antes hablábamos del valor de la creencia ante un hecho. Bueno, ahí está también el tema espiritual, porque una creencia religiosa puede reordenar tu pensamiento irracional, sobrelevarlo. Se te ha muerto un ser querido y vos decís, se me terminó la vida. Eso es un pensamiento irracional. No se te terminó la vida. Mira, te están haciendo el electro y te marca. Estás viva. Vos quisieras estar muerta, pero estás viva. Entonces viene la ayuda de la fe, Jesucristo que ha vencido la muerte, y la creencia en la resurrección supera la creencia irracional nuestra, y entonces se equilibra nuestra emoción. Entonces cuando yo te digo, vení a rezar, ¿por qué te crees que te digo vení a rezar? ¿Porque no tengo otra cosa que hacer? ¿O porque te quiero distraer? No, te quiero ayudar a que cambie tus creencias. Y este sí es tema espiritual, ¿entienden? Creencias que funcionan a nivel del intelecto, porque también para eso hay que tener inteligencia. Para tener fe hay que tener inteligencia. Los idiotas ya están salvados, no tienen necesidad de tener fe. Pero vos que tenés inteligencia, tenés que cultivarla, tenés que saber, tenés que leer. La palabra de Dios acrecienta la inteligencia y la predispone para el don de la fe. Santo Tomás lo decía, la gracia de Dios supone que haya una naturaleza, pero cuando la naturaleza es como este mármol frío, puede chorrear el agua bendita y no pasa nada. Así vienen personas a la adoración y están duras como un mármol para que no le penetre nada. ¿Me entendés? Y entonces después dicen, sí, yo he ido ahí y no me pasó nada. ¿Y qué querías que te pase? Si a vos no te pasa nada. Si te pasara un camión tampoco te darías cuenta. Pero en cambio viene uno solamente dispuesto y resulta que lo atropella el Señor, ¿no? Es la cara que veo. Hay varios atropellados aquí. Y los atropella el Señor y resulta que les cambia la vida. ¿Por qué le cambia la vida? Porque le cambió la creencia. Basta con que el Señor te diga o te haga experimentar amor y vos que creías que era un pobre infeliz, que nadie te da bolilla, resulta que has descubierto el amor de tu vida. ¿Eso pasa en una adoración? Eso pasa en una adoración. Pero hay un montón de afligidos que se van corriendo porque no sé qué cosa tienen que hacer. Como algunas pobres mujeres que creen que nadie calienta la sopa como ella para su marido. Nadie le calienta, padre. Viese de acostumbrado que está él. Tonta. Bueno, ya no ha terminado muy pedagógica ni elevada la lección, ¿ha visto? Ya hemos aterrizado, así como le gusta a ustedes que el padre hable en Campeche, para que vean que se puede hablar en difícil y se puede hablar en Campeche, pero de todo sirve, de todo sirve. Vamos a poner nuestra fe ahora para que el Señor cambie nuestros pensamientos. Quédense con esta idea, cambiar nuestros pensamientos hace que nos sintamos mejor. Y si nos sentimos mejor, no hacemos macana y hasta somos más felices. Qué buen negocio, ¿no?